amigos, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy hablaremos sobre un tema pedagógico muy interesante y para eso invitamos a mi compañero Jerry. Bienvenido, Jerry. Hola, Itzel, muchas gracias por invitarme. Y bueno, así es, hoy hablaremos del paradigma ecológico contextual, un tema que todo pedagogo debe conocer. Sí, pero primero hay que saber qué es el paradigma ecológico contextual. Bueno, este paradigma estudia todas las situaciones que hay en clase y cómo los individuos responden ante ellas, y así poder interpretar la relación que hay entre el comportamiento y su entorno. Se preocupa por las interrelaciones que hay entre la persona, el grupo y el medio ambiente. Así es. Y este paradigma comienza por la intervención del psicólogo Urie Bronfenbrenner con la teoría ecológica. Esta teoría se encarga de estudiar todo el cambio y el desarrollo de la conducta de los estudiantes de acuerdo con todos estos sistemas que influyen en su desarrollo cognitivo. Este desarrollo empieza con la relación familiar y va avanza con las relaciones exteriores, que son las que tenemos, por ejemplo, con personajes cerca del barrio o en la ciudad, ya a un nivel un poco mayor. Y después a esto se integran todos estos valores culturales, políticos y económicos de la sociedad. Y siempre se tiene que tomar en cuenta el tiempo en el que se vive, la época y la condición ambiental en la que se encuentra el individuo. Otro autor que podemos mencionar dentro del paradigma es Tikhonov, y él ha clasificado las denominadas variables conductuales en tres. La primera es las variables situacionales. En esta influyen en el aprendizaje variables como el espacio, las actividades, el horario en que se desarrollan las actividades, el periodo de tiempo, en fin, todos los elementos y situaciones que definen la situación instructiva. La segunda son las variables experienciales. Es el significado de una situación de instrucción y depende de lo que los participantes y el observador ya saben y de lo que van a recibir, es decir, de la experiencia, muy ligado a la vivencia. La tercera son las variables comunicacionales. Están caracterizadas porque el significado es comunicado en tres distintas direcciones. La primera sería la dirección intrapersonal. Esta se refiere al mensaje recibido por el individuo, el participante en el evento instructivo. La segunda es la dirección interpersonal. Es donde la comunicación concierne aún más al individuo y se distinguen dos niveles comunicacionales, que es el contenido del mensaje y el tipo de interacción. Y por último es la dirección de grupo. Esta se refiere al mensaje que es recibido por el grupo y su respuesta de comunidad como una unidad. Así es, todos estos antecedentes son muy importantes para el desarrollo de este paradigma, pero tenemos que recalcar uno muy importante. La intervención de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, cuando estamos hablando del coaprendizaje entre los compañeros, sirve de inicio para que los postulados del paradigma ecológico se den a la luz. Sin embargo, es obvio que se toman los aportes de autores como los que ya hablamos, que es Tikhonov y Bronfenbrenner. Pero también hay que recalcar la idea del modelo ecológico de Doyle, que se va a centrar en el modelamiento del carácter intencional y evaluador del contexto escolar. Todo esto como un generador principal de significaciones para profesores, pero principalmente para los alumnos. Ahora, creo que es importante ver la visión de este paradigma según algunos autores. Por ejemplo, tenemos que Hamilton se preocupa sobre todo de atender la interacción entre personas y su entorno. Todo esto profundizando en la reciprocidad de sus acciones. También en asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo y continuo. Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y todo esto en una permanente interdependencia. Y también tratar
procesos no observables, como lo pueden ser los pensamientos, las actitudes, las creencias o percepciones, todo de todos los agentes del aula. Otro autor que podemos mencionar sería Schulman. Él concreta más esta unidad de análisis desde una perspectiva ecológica y afirma que se centra en el ecosistema del alumno, en la clase, el profesor, su escuela y la comunidad que enmarca el entorno. Así es. Y por último tendríamos a Medina. Medina trata de evidenciar los siguientes fenómenos del aula en este paradigma ecológico y cómo estos favorecen al aprendizaje. Por ejemplo, la relevancia de la participación durante la lección, los cambios verbales que se pueden hacer entre alumnos durante todas estas actividades de la clase, la discordancia entre formas y funciones verbales y, sin duda alguna, el lenguaje empleado de los profesores para controlar todos estos eventos que se pueden dar durante la clase. Bueno, también podemos mencionar algunas características de este paradigma. Una de ellas es que utiliza categorías de observación y análisis que surgen de los propios fenómenos observados en el aula y no se basa en hipótesis o teorías externas o previas. También este paradigma considera el aula como un espacio social de intercambio, de interrelación y negociación, dentro de un contexto institucional que genera condiciones y que explica lo que sucede en las aulas y en las clases. Otra sería el foco de la investigación ecológica. Apunta a conceptualizar lo que ocurre en el aula, pretende identificar el comportamiento de los alumnos y de los profesores dentro de un aula. Sin duda alguna, este paradigma nos trae bastantes aportes a la educación, como por ejemplo, tal vez uno de los principales sería que el esquema del proceso de enseñanza-aprendizaje, o más bien de aprendizaje-enseñanza, que es muy importante. En este paradigma es muy importante la interacción entre individuo y ambiente y se potencia la investigación de este contexto natural, por lo cual podemos decir que también en un contexto psicosocial estamos estudiando a este individuo. Este paradigma también estudia las situaciones de clase y los modos como responden a ellas los alumnos. Todo esto para tratar de interpretar las relaciones entre el comportamiento y el entorno. Todo esto es muy importante, mas sin embargo es importante mencionar que en la actualidad priman los paradigmas cognitivo y constructivista en los centros educativos. Bueno, tal vez este paradigma no es tan relevante como los demás, pero es muy importante siempre indagar en los paradigmas, ya que estos nos ayudan a comprender mejor todo lo que tiene que ver con el binomio enseñanza-aprendizaje. Tienes toda la razón, Itzel. Este paradigma puede que no sea el auge de todos los que conocemos, pero siempre es importante tener los conocimientos necesarios para buscar responder la problemática que hoy vivimos en la educación, que tal vez la respuesta se encuentre en estos mismos paradigmas y si es necesario pues tal vez se tenga que hacer alguno nuevo. Así es. Bueno, creo que por el día de hoy sería todo. Esperemos que les haya gustado y te agradezco mucho que hayas venido a este programa. Yo te agradezco a ti, Chel. Siempre es un placer venir a platicar sobre todo esto que nos lleva hacia la educación, la pedagogía. Es un tema que siempre me causa mucho valor, mucho valor curricular. Quiero decir que nos trae y nos llena de información y siempre es importante compartirla con todo el que podamos. Así que muchas gracias, Itzel. Gracias a todos los que nos han escuchado. Espero verlos en algún nuevo programa para hablar de un nuevo tema. Sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.